Bien, en la anterior clase quedamos en realidad en lo que eran los modelos causales, ¿no? Básicamente estos modelos se caracterizan porque, como su nombre, ¿no? Causal dice causa-efecto, ¿no? Entonces donde hay una relación entre dos o más variables. Entonces acá tenemos, por ejemplo, ¿no? Entonces acá tenemos, por ejemplo, los métodos que se aplican, por ejemplo, podrían ser los modelos de regresión, o son en realidad los modelos de regresión, en este caso lineal y curvilíneo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos acá? ¿No? Es como un sistema, ¿no? Entonces, lo que necesitamos acá son datos, o en este caso demanda real o venta real. Esa información, por ejemplo, que es lo que hacemos generalmente, lo que se hace primero, antes de se ve qué tipo de tendencia tiene. Entonces, para eso se representa mediante, digas, un diagrama de dispersión, para ver si es curvilíneo o lineal, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos acá? Básicamente, para cada modelo, ¿sí? Vamos encontrando, digamos, su modelo y además su coeficiente de correlación, digamos, ¿no? Para hacer el control o selección, en este caso, del mejor modelo para estimar, ¿no? El pronóstico. Entonces vamos para, por ejemplo, primero lineal, si ustedes quieren, luego potencial, exponencial, logarítmica, ¿no? Racional, irracional, tantas curvas que hay, ¿sí? Entonces básicamente, o curvilíneas que hay, ¿no? Entonces básicamente hacemos para cada uno y determinamos su coeficiente de correlación. El que tenga mejor coeficiente de correlación es el que seleccionamos. Entonces, cuando va a tener, digamos, un mejor coeficiente de correlación es cuando esté más cerca, digamos, hacia el valor de 1 positivo o 1 negativo, ¿no? Entonces, generalmente de 0,75 hacia arriba se considera, digamos, una buena correlación. Por debajo ya de ese valor ya es una baja correlación, ¿no? Entonces, básicamente tenemos que, digamos, hacer una buena, eficaz estimación, ¿no? Entonces, esta sería, digamos, la forma, ¿no? Entonces, bueno, en realidad hay dos formas de trabajar acá. Uno es, por ejemplo, mediante el análisis de regresión lineal, que podemos, ya digamos, la pendiente y la ordenada al origen, que es el objetivo, ¿no? Determinamos la pendiente y la ordenada y reemplazamos aquellos valores, ¿no? Y para determinar qué relación existe entre la variable explicada y explicativa, determinamos el coeficiente de correlación. Entonces, para ver si está cerca hacia 1 o más cerca hacia el valor de 0, ¿no? Para ver el tipo de dispersión que existe. Entonces, mientras más cerca esté hacia 1, en realidad positivo o negativo, existe una buena correlación. Si es exactamente 1, ahí tendríamos que decir que existe una excelente correlación, que no hay, en este caso, dispersión alguna. Entonces, para determinar el coeficiente de correlación, lo que hacemos es determinar, de repente lo han conocido como covarianzas, acá yo le llamo las sumatorias de los cuadrados de x y y, la sumatoria del cuadrado de x, la sumatoria del cuadrado de y, ¿no? Entonces, reemplazamos acá, obtenemos los resultados, reemplazamos acá la fórmula y vamos a llegar a determinar el valor, ¿no? Puede ser que esté más cerca hacia 0 o hacia 1, ¿sí? Entonces, en función de eso tendremos que analizar. Bien, y si yo quiero, digamos, trabajar con un modelo que sea, digamos, no lineal, en el caso este, por ejemplo, si lo hacemos desde un punto de vista, podríamos decir, manual, ¿no? Entonces, lo que se hace generalmente es linealizar. Entonces, la curva se lleva a una línea recta y luego se aplica lo que es la regresión lineal. Entonces, se aplica la regresión lineal y luego, una vez que tenemos ahí, por ejemplo, determinado el modelo, y ese modelo se utiliza para este caso pronosticar. Vamos a ver el caso, digamos, acá tendríamos, ¿no? Donde dice, se presenta, digamos, a continuación las ventas, en este caso mensuales de madera Mara en un aserradero del periodo 2019 de la ciudad de Santa Cruz. Entonces, tenemos acá el periodo de enero a diciembre, la demanda real. Se pide, dice acá, representar en un diagrama de dispersión, luego pronosticar para enero, febrero y marzo del 2020, seleccionando, dice acá, el mejor modelo causal de regresión lineal, exponencial y potencial, ¿no? Entonces tenemos que hallar para esos tres modelos y de los tres modelos tenemos que ver cuál es el mejor. ¿Cómo seleccionamos el mejor? En función, digamos, al coeficiente de correlación. Entonces tenemos acá los datos. Cuando son periodos, en caso que son consecutivos y además son mensuales, generalmente se acostumbra a colocar, por ejemplo, si no tenemos otra variable con que, en este caso, contrastar. Entonces, básicamente lo que hacemos es colocar acá, ¿no? A enero 1, 2, 3, 4, 5, o del mes que empiece. Puede empezar acá, por ejemplo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Sí, enero, febrero, marzo, abril, qué sé yo, ¿no? Entonces siempre empiezan del caso de... Bien, entonces el diagrama de dispersión, que sería este caso, el inciso A, es simplemente, digamos, un plano de coordenadas y ubicar, ¿no? Los puntos, ¿no? Entonces acá para 1, por ejemplo, sería 10, para 2 sería 30, para 3 sería 20, ¿no? Entonces y así sucesivamente. Como ustedes podrán ver, casi tiene, digamos, una tendencia lineal, pero también podría ser una curva, ¿no? Entonces, el análisis nos dirá, pues, no,
en este caso la aproximación. Entonces, por eso es que, por ejemplo, acá vamos a determinar, ¿sí?, la regresión, en este caso lineal, exponencial y este caso potencial. Entonces, básicamente, vamos a ver cuál de ellos es, en este caso, el mejor. Entonces, para eso, por ejemplo, primero procedemos, digamos, a trabajar con los modelos de regresión del caso lineal, donde básicamente nuestro objetivo acá es determinar, podríamos decir, ¿no?, lo que vendría a ser, en este caso, el modelo lineal, que sería la ecuación de la línea recta, donde tenemos acá la ordenada del origen más la pendiente por la variable, ¿no? Entonces, que sería este caso la independiente, sería la dependiente. Y depende de X, ¿no? Entonces, básicamente, esa es la relación. Entonces, ¿qué es lo que hacemos acá? Tenemos, ¿no?, de enero, y eso lo hemos enumerado, ¿no? Enero es 1, febrero 2 y así sucesivamente. Y luego tendríamos los datos, en este caso, registrados de la demanda o las ventas reales. Y luego, de acuerdo a la fórmula que tenemos acá, la pendiente y la ordenada, necesitamos, por ejemplo, la sumatoria de X, la sumatoria de Y. Entonces, sumados valores de X, tengo acá, sumado los valores de Y. ¿Qué más necesito? Necesito X cuadrado, ¿sí?, o producto de X por Y, ¿no? Entonces, X por Y, entonces multiplicar estos dos. Y luego necesito su suma, ¿no? Entonces, sumo ahí. Después tendríamos acá el X cuadrado, ¿no? Entonces, esto lo elevo al cuadrado, ¿no? Tenemos 1 al cuadrado, sería 1, 2 al cuadrado es 4, 3 al cuadrado sería 9 y así. También vamos a necesitar, por ejemplo, para lo que es el coeficiente de correlación, vamos a necesitar, en este caso, el valor de Y al cuadrado. Entonces, ¿qué significa? Que acá esto lo elevamos al cuadrado, sería 100, acá sería 900, 400 y así. Y luego necesitamos, sí o sí, digamos, las sumas, ¿no? Entonces, ahí lo tenemos, las sumas. Y luego lo que hacemos es básicamente reemplazar en la fórmula, ¿no? Entonces tenemos acá 12 periodos, n vendría a ser 12 por, este caso, ¿no?, la sumatoria de X por Y. X por Y es 8.450 menos la sumatoria de X, que sería 78, por la sumatoria de X, que sería 990. Sobre, dice acá, el total de observaciones, que son 12, sumatoria de los valores de X cuadrado, sería acá, por ejemplo, 650, menos, este caso, X cuadrado, ¿no? La sumatoria de X cuadrado, que sería, este caso, 78 al cuadrado, ¿no? Entonces ahí tendríamos que nos da 14,04, que sería la pendiente. Como ustedes han podido observar en la gráfica, esa tiene una pendiente negativa, digamos, el diagrama de dispersión. Bien, luego hallamos, este caso, la ordenada al origen. Entonces la ordenada al origen sería, digamos, A igual a la sumatoria de X sobre N menos, este caso, B sumatoria de Y sobre N. ¿Sí? Entonces, básicamente tendríamos eso, ¿no? Entonces, vamos, este caso, haciendo ese trabajo, reemplazando acá, y tendríamos luego este caso que nos va a dar menos 9,09. Eso lo reemplazamos en el modelo, que era Y igual, en este caso, B por X más A, ¿no? Entonces, tendríamos acá la pendiente por la variable menos la ordenada, en este caso el origen, porque nos dio de negativo acá. Bien, luego lo que hacemos es determinar en realidad la sumatoria de los cuadrados, ¿no? En este caso de X y Y. Entonces acá, por ejemplo, determinamos las sumatorias, ¿no? Entonces tendríamos acá, por ejemplo, la de X y Y sería 2015, la de X sería, este caso, 143, y la de Y sería, este caso, 30.225, ¿no? Reemplazando en la fórmula del coeficiente de correlación, esto nos da, por ejemplo, 0,9692. Entonces, básicamente, está cerca hacia el valor de 1. Podríamos decir que tiene una buena correlación, poca dispersión. Y eso se puede observar, digamos, ¿no? Entonces, en el caso, por ejemplo, acá, si yo trazo una línea recta, acá voy a ver, digamos, que hay poca dispersión, ¿no? Entonces, hay una buena relación, digamos, podemos decir, entre las variables. Bien, entonces, de esa manera, nosotros hallamos, digamos, el modelo de regresión, en este caso, lineal. Ahora nos vamos a ir, por ejemplo, al siguiente que nos pedían, ¿no? Que era, este caso, el exponencial, ¿no? Entonces, básicamente, acá tendríamos, ¿no? Para el exponencial, el modelo sería Y igual a A por B a la X, ¿no? Entonces, básicamente, yo tengo que encontrar A y B. Entonces, lo que hacemos acá, dijimos, lo vamos a hacer desde el punto de vista manual. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Lo que hacemos es linealizar. Y para linealizar, para convertirla, digamos, en este que es una curva, a una línea recta, aplicamos logaritmos a ambos lados, ¿no? Entonces, básicamente, tenemos el logaritmo de Y más el logaritmo de, este caso, A por B a la X. Aplicamos propiedades, ¿no? De este caso, argumento, cuando ustedes tienen un argumento de un producto, eso sería, ¿no?, el logaritmo de A más el logaritmo de B a la X. Hasta acá también podemos aplicar propiedades, donde podemos bajar, en este caso, el exponente, ¿no? Entonces, básicamente, aplicamos también propiedades. Y luego, ¿sí?, tendríamos acá,
¿sí? Lo siguiente, que como estamos linealizando, entonces lo adaptamos, digamos, a la línea recta, ¿no? Donde tendríamos acá que esto de acá sería nuestro Y mayúscula, estoy colocando ahí. Esta sería A mayúscula, ¿no? Y este caso, esta de acá sería B mayúscula y esta sería X mayúscula, ¿no? Entonces tendríamos acá los datos, ¿no? Que nos dan los iniciales. Lo estamos colocando X mayúscula igual a X minúscula. Luego tendríamos acá Y mayúscula es igual al logaritmo, en este caso, de Y. Entonces acá ya, en este caso, como ya tenemos los valores de X y Y, sí, como vamos a aplicar en este caso el modelo de regresión lineal, lo único que hacemos es seguir, digamos, el procedimiento, ¿no? Hallamos el valor de X por Y, X cuadrado y Y cuadrado, ¿no? Entonces tendríamos acá, por ejemplo, esto se repite. ¿Por qué razón? Porque X mayúscula es igual a X minúscula y mi X minúscula sería estos valores de acá. Donde va a cambiar acá va a ser este caso a Y mayúscula, tengo que sacarle al logaritmo de Y minúscula, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, le saco el logaritmo en base 10, de 10 sería 1, el logaritmo, en este caso, de 30 en base 10 sería 1,471 y así sucesivamente. Luego hallamos el producto, ¿no? Entonces, de X por Y. Entonces, sería 1 por 1 sería 1, 2 por esto de acá sería esto de acá, 3 por eso, así. Y así vamos hallando, ¿no? Y luego necesitamos las sumas, ¿no? Entonces, que sería este caso la sumatoria de X, la sumatoria de Y, la sumatoria de X por Y, la sumatoria de X cuadrado, la sumatoria de Y cuadrado. Entonces, una vez que ustedes han, en este caso, determinado ahí, ¿no? El siguiente paso es reemplazar, ¿no? Entonces, tenemos acá las sumatorias, ¿no? Reemplazamos en este caso, pendiente de la línea recta, donde vamos reemplazando, ¿no? 12 observaciones, la sumatoria de X por Y sería 154,3, ¿sí? Después tenemos acá menos 78, que sería la sumatoria de X por la sumatoria de Y, que sería 61. Entonces, ahí tendríamos lo que vendría a ser, digamos, ¿no? Bien, entonces tendríamos ahí, en este caso, lo siguiente, ¿no? Entonces, básicamente vamos reemplazando, ¿sí? Los datos y nos va a dar acá, por ejemplo, la pendiente, que vendría a ser 0,0967, donde B mayúscula es, digamos, igual a, dijimos, al logaritmo de B minúscula, ¿no? Que sería este caso 0, este caso 0,967. A mí me interesa en realidad determinar lo que es B minúscula. Entonces, ¿qué es lo que hago? Le saco el antilogaritmo, ¿sí? A esto de acá, entonces, que sería B, ¿no? Entonces, básicamente, le saco su antilogaritmo y me va a dar 1,2494. Del mismo modo, hago para este caso la ordenada. Reemplazamos ahí los datos y luego tendríamos acá que nos va a dar en este caso 1,1723. Entonces, del mismo modo, A mayúscula dijimos que era igual a logaritmo de A minúscula. Me interesa el A minúscula. Entonces, le saco el antilogaritmo a mayúscula, ¿no? Entonces, básicamente me da 14,8696. Entonces, lo que tendríamos acá, por ejemplo, sería lo siguiente. Entonces, tendríamos acá 14,8696, que sería, digamos, A minúscula por B, ¿no? Que sería este caso para nosotros 1,2494 al exponente X, ¿no? Entonces acá tenemos el modelo exponencial. Y luego lo que hacemos es determinar su coeficiente de correlación. Determinamos la sumatoria de X por Y, la sumatoria de X, la sumatoria de Y cuadrado, ¿no? Entonces, calculando acá nos da este valor, este de acá y este de acá. Y eso reemplazamos en la fórmula, ¿no? De coeficiente de correlación. Acá tendríamos la sumatoria de X por Y sobre, este caso, la raíz cuadrada de la sumatoria, de este caso, de X, perdón, de los cuadrados de X, ¿no? Por la sumatoria de los cuadrados de Y, ¿no? Entonces, esto nos da, por ejemplo, 0,9311. Con relación, por ejemplo, a la anterior, que era 0,96 y algo. Entonces, por ejemplo, si yo me dieran a elegir entre este modelo, que es el exponencial y el lineal, entonces yo seleccionaría este caso el lineal, porque está más cerca hacia el valor de 1. ¿No? Y este, por ejemplo, está alejado del valor de 1, ¿no? Entonces, eso es lo que hacemos. Del mismo modo, hacemos para este caso, podríamos decir, la potencial. La potencial básicamente sería, ¿no? Y igual a A por X al exponente B del mismo. Es una curva. Lo que hacemos es linealizarlo, ¿no? Entonces aplicamos logaritmos a ambos lados. Tendríamos logaritmo de Y igual al logaritmo de A por B por X a la B. Aplicamos, en este caso, propiedades y de ahí, por ejemplo, aplicamos nuevamente propiedades de, este caso, argumentos de potencia, ¿no? Entonces, donde baja, este caso, el exponente a multiplicar, digamos, al logaritmo, ¿no? Entonces, tendríamos acá, lo linealizamos, ¿no? Entonces, acá sería Y mayúscula igual a mayúscula más B, este caso mayúscula
X mayúscula, ¿no? Y hacemos la relación. Entonces tendríamos ahí, por ejemplo, que sería, por ejemplo, Y sería igual a el logaritmo de Y minúscula, al logaritmo de A minúscula sería igual a A mayúscula, y en este caso B minúscula sería igual a B mayúscula, y X sería mayúscula igual al logaritmo de, en este caso, X minúscula, ¿no? Entonces, tengo los valores, ¿no?, iniciales, y en este caso, como voy a aplicar, digamos, el modelo de regresión lineal, voy a tener que calcular, por ejemplo, los valores de X mayúscula y Y mayúscula, ¿no? Entonces, acá tendría, ¿no? X es igual, dice, X que es igual al logaritmo, en este caso, de X, Y, que sería igual al logaritmo de Y minúscula. Entonces, una vez que nosotros encontremos acá, ¿no? Por ejemplo, el logaritmo de base 10 de 1 sería 0. El logaritmo, en este caso, de 2 en base 10 sería 0,3010. El logaritmo de 3 en base 10 sería 0,4771, ¿no? Y lo mismo hacemos acá. El logaritmo de este caso de 10 sería, en base 10 sería 1. El logaritmo de 30 en base 10 sería 1,4771, ¿no? Y así vamos determinando para cada uno. Necesitamos el producto, ¿no? Para aplicar, para determinar la pendiente, ¿no? De X por Y. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Multiplicamos acá 0 por 1 es 0. Luego este valor por este, ¿sí? Este valor por este y así. También necesitamos, en este caso, los valores de X al cuadrado. Entonces, este valor lo elevamos al cuadrado. 0 al cuadrado sería 0. Acá 0,3010 al cuadrado me da esto de acá, ¿no? Y acá sería 0,4771 al cuadrado me da esto. Del mismo modo hacemos para Y. ¿Sí? Le vamos al cuadrado, 1 cuadrado sería este, 1,4771 al cuadrado sería 2,1819 y así vamos determinando, ¿no? Y sacamos las sumas. Estas sumas son las que me interesan de acá. Y reemplazamos, podríamos decir, en este caso, la pendiente. En la pendiente. Entonces tendríamos acá, por ejemplo, lo siguiente. 12 observaciones. Tenemos acá, por ejemplo, lo que es la sumatoria de X, la sumatoria de Y, sumatoria de X por Y, sumatoria de X cuadrado, sumatoria de Y cuadrado. Entonces, si nosotros reemplazamos en la pendiente, tendríamos acá, ¿no? Sumatoria 12 por la sumatoria de X por Y, que sería este caso 16,94, menos la sumatoria de X, que sería 8,68, por la sumatoria de Y, que sería 21,61, sobre este caso N, que sería, por ejemplo, 12 por la sumatoria de X cuadrado. X cuadrado sería 7,464, menos este caso la sumatoria de X y S al cuadrado. Y eso nos va a dar, por ejemplo, 1,1076. Que dijimos que B mayúscula era igual a B minúscula igual a, este caso tendríamos ese, ¿no? El valor. Del mismo modo, hacemos para determinar, por ejemplo, la ordenada al origen. Entonces tenemos acá la sumatoria de Y, que sería este caso 21 sobre 21,61 sobre N, que sería 12, por este caso la pendiente, que en este caso para nosotros es 1,1076. De ahí tendríamos que, en este caso, multiplicar por, este caso, la sumatoria de X, que sería 8,68 dividido entre 2, ¿no? Y eso nos da menos 0,5824. Entonces dijimos que A mayúscula era igual al logaritmo, en este caso, de A minúscula, ¿sí? Entonces, necesito el A minúscula. ¿Qué es lo que hago? Saco el antilogaritmo a este valor. Entonces me da 15,3568, ¿no? Entonces tenemos 15,3568. Entonces, luego esto reemplazamos en el modelo, ¿no? Entonces que tendríamos el valor de A por este caso X al exponente B. En este caso para nosotros B sería 1,1076, ¿no? Tenemos ya el modelo. Luego lo que hacemos es determinar, por ejemplo, el coeficiente de correlación. Entonces, el coeficiente de correlación básicamente reemplazamos la sumatoria de X por Y, ¿sí? Que nos da, en este caso, 1,3128, que sería acá. Después tenemos la sumatoria de los cuadrados de X, ¿sí? Nos da acá, por ejemplo, 1,1853. Y la sumatoria, en este caso, que sería de los cuadrados de Y, nos da 1,5547. Reemplazando acá nos da 0,9671. Entonces, básicamente, tendríamos ahí, por ejemplo, su coeficiente de correlación. Entonces, con relación, por ejemplo, al anterior, el anterior nos daba 0,92. Por lo tanto, el exponencial, podríamos decir que no podemos seleccionarlo, ¿no? Pues acá sería 0,9671. El lineal no me acuerdo cómo era, creo que daba algo por ahí, 0,98, ¿sí? Entonces, acá, por ejemplo, en el lineal,
nos daba 0,9692. 0,9692. En este caso acá era 0,9311, ¿no? En el exponencial. Y en el potencial 0,9671. Entonces básicamente podríamos decir acá, sacar la conclusión que en realidad el mejor modelo sería 0,9692, que sería, digamos, el lineal, ¿sí? Ese nos está más cerca, digamos, hacia el valor de 1. Entonces de esa manera nosotros podríamos determinar. Entonces, una vez que ustedes han determinado cuál es el mejor modelo, que en este caso sería el lineal, el siguiente paso es pronosticar, ¿no? Entonces, agarro, en este caso, el modelo lineal. ¿Y qué es lo que hago? De enero a, este caso, diciembre eran 12. Me piden para el enero del siguiente periodo, ¿no? Que sería enero, febrero, marzo, ¿no? Hasta marzo me piden. Entonces, como era 12, entonces para mí X para enero del siguiente año va a ser 13, 14, 15, febrero va a ser 14 y 15 marzo. ¿Qué es lo que hacemos acá? Reemplazamos en el modelo, ¿sí? Estos valores. Entonces, ahí reemplazamos y tenemos nuestro pronóstico, que sería, digamos, para, este caso, el mes. Bien, de esa manera nosotros podemos, en este caso, trabajar. Ahora, si ustedes, por ejemplo, ¿qué es lo que hacen? Por ejemplo, acá quieren trabajar con la calculadora, entonces, básicamente, eso va a depender del tipo de calculadora que ustedes tengan. Hay, en este caso, diferentes tipos de calculadora, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos la Casio, por ejemplo, que sería FX350MS. Este, por ejemplo, lo que hace es ingresar, digamos, los datos. Los vamos ingresando los datos de este caso de acá, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Primero, ¿qué es lo que hacemos para utilizarlo acá? Seleccionamos, digamos, regresión, ¿no? Entonces entramos a la tecla modo, mode. Entonces, cuando ustedes apliquen, digamos, el modo, ustedes tienen que seleccionar, digamos, la tecla 3, que es, en este caso, regresión. Reg dice ahí. Y este tipo de calculadoras tiene 6 modelos para, este caso, podríamos decir, de regresión, ¿no? Lineal, logarítmico, exponencial, potencial, inversa, cuadrática, ¿no? Son, en este caso, este modelo tiene eso. Una vez que ustedes elijan, por ejemplo, con qué modelo van a trabajar, si es el lineal, logarítmico, exponencial, potencial, inversa, cuadrática, por ejemplo, si yo voy a trabajar con el lineal, oprimo 1. Entonces, directamente, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede ahí? Una vez que yo tengo 1, en la pantalla me parece, digamos, ¿sí? Ahí, digamos, 0. Entonces, voy luego a ingresar los datos. En este tipo de calculadoras, por ejemplo, que es lo que hacemos, ¿no? Una vez que hemos seleccionado el modelo, lo que hacemos es teclear, ¿no? Por ejemplo, voy a entrar los valores de X y Y. Primero oprimo 2, luego coma. La coma es esta de acá, no el punto, por si acaso. Y acá tienen una coma. Entonces, colocamos 2,12, ¿no? Entonces, luego oprimo M+. Y en la pantalla les va a aparecer, por ejemplo, 1. Después hago 4,18 y M+. Y en la pantalla les aparece 2, que significa que está ingresando el dato 2. Después 6, ¿sí? 6, este caso 15, M+, ¿no? Entonces en la pantalla les aparece 3 y así sucesivamente ustedes pueden ingresar la totalidad de los datos. Entonces, una vez que ustedes han ingresado, el problema que de este tipo de calculadores, que de este modelo, es que si ustedes se equivocan, digamos, al ingresar los datos, tienen que volver, en este caso, a ingresar de 0, ¿no? Entonces, nuevamente empezar. Ese es el problema de este modelo. Bien, una vez que ustedes han ingresado, digamos, los datos, ustedes pueden sacar reportes, ¿no? Entonces, pueden sacar, por ejemplo, los reportes de sumas, la sumatoria de X cuadrado, la sumatoria de X, el total de observaciones, la sumatoria de Y cuadrado, la sumatoria, en este caso, de Y, sumatoria de X por Y, que nosotros lo teníamos en la tabla. Entonces, puedo sacar, digamos, esa sumatoria. ¿Cómo lo sacamos? En realidad, oprimimos, ¿no? Oprimir dice acá Shift más ese sum. Tengo Shift, que está en la flecha roja, y en este caso ese sum, que sería esta de acá. Entonces oprimo Shift y ese sum. Entonces en la pantalla me va a aparecer estos tres primero. Sumatoria de X cuadrado, sumatoria de X y N. Entonces si yo quiero sacar la sumatoria de X, ¿no? Entonces acá simplemente oprimo 2 y me va a dar en la pantalla, y le doy igual, ¿no? Entonces me da este caso en la pantalla la sumatoria de este caso X. Quiero la sumatoria de X cuadrado, oprimo, este caso oprimo nuevamente Shift, ese sum, luego 1. Quiero en realidad la sumatoria de Y cuadrado. ¿Qué es lo que tengo que hacer en realidad? Una vez que he oprimido esto de acá, solamente les muestra estos tres. Si yo quiero ver los siguientes, tendría que aplicar, en este caso, esta flecha, ¿sí? Desplazamiento. Aplico desplazamiento, les aparecen estos tres. Entonces, y el proceso es el mismo, ¿no? Entonces, ustedes seleccionan uno para este caso Y cuadrado, si quieren Y, este caso sumados,
la opción 2, si quieren X por Y, la opción 3. Entonces, de esa manera ustedes pueden en este caso determinar la sumatoria sin necesidad de estar construyendo toda la tabla, ¿no? Manualmente. Parámetros, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo quiero determinar, por ejemplo, la ordenada, la pendiente y el coeficiente de correlación, ¿qué es lo que hago? Oprimimos, dice acá, Shift más, este caso, S bar. Shift, digamos, tenemos acá, y S bar está acá. ¿Sí? Entonces, fíjense, S bar dice. Entonces, Shift S bar, ¿qué es lo que hago? Acá les va a aparecer, por ejemplo, covarianzas y otras cosas, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Oprimimos acá 2 veces, ¿no? Por eso acá dice, oprima flecha, 1, 2, y les va a aparecer ordenada al origen, pendiente, y en este caso, coeficiente de correlación. Quiero la ordenada al origen, oprimo 1. Quiero, este caso, la pendiente, oprimo 2. Quiero, este caso, coeficiente de correlación, oprimo 3, ¿no? Entonces, pero siempre oprimiendo, digamos, Shift S bar, ¿no? Shift S bar y selecciono, ¿no? Entonces, tendría que oprimir 2 veces y seleccionar lo que yo quiera. Entonces, ese es, digamos, para este modelo. Hay otro modelo, que es este caso, el modelo que sería Casio FX350S Plus. Entonces, este modelo, por ejemplo, tiene la ventaja de que cuando ustedes entran, les crea una tabla. Entonces, hay algunos que entran simplemente con modo o simplemente Shift modo, ¿sí? Y luego lo que hacen es seleccionar, podríamos decir, en este caso, podemos decir, la opción, ¿no? Entonces, en el caso este, por ejemplo, ustedes tendrían que de esta calculadora oprimen modo y seleccionan este caso STAT, que es de estadístico, la opción 2. Cuando ustedes elijan, por ejemplo, el STAT, este caso les va a mostrar acá. Estas calculadoras, por ejemplo, tienen 8 modelos. Entonces, ahí les va a mostrar en la pantalla esos 8 modelos, ¿no? Entonces, acá tenemos este caso lineal, este caso potencial, logarítmica, exponencial, ¿no? Entonces, potencial inverso. Entonces, básicamente tendríamos ahí los 8 modelos, ¿no? Entonces, dependiendo, si yo quiero trabajar, digamos, con el lineal, oprimo la opción 2, ¿sí? ¿Y qué es lo que va a hacer? Al oprimir la opción 2, por ejemplo, acá en la pantalla me aparece una tabla donde les va a mostrar X y Y. Entonces, ¿qué es lo que hago acá? Por ejemplo, simplemente voy metiendo los valores de X y luego los valores de Y. Si me equivoco, entonces puedo retornar y, en este caso, cambiar. Mientras que en el otro modelo no se podía hacer eso. Uno se equivocaba y entonces tendría que volver a meter nuevamente todos los datos. En este caso, por ejemplo, uno puede revisar todavía sus datos y luego recién entrar, digamos, a la siguiente opción. Entonces, una vez que ustedes han, en este caso, ingresado, digamos, sus datos, ¿sí? Una vez terminado de ingresar, digamos, los datos acá es muy importante, ¿sí? Que tomen en cuenta esto. Entonces, una vez que han terminado de ingresar los datos, el siguiente paso es que ustedes opriman AC, porque si ustedes no oprimen AC, cuando ustedes vayan a sacar los reportes, ese reporte lo va a tomar como si fuera un dato más, ¿sí? Entonces, los datos que van a tener ahí, por ejemplo, van a ser, en este caso, no van a ser los exactos. Entonces, antes de procesar, de sacar estas sumatorias, o este caso la pendiente, la ordenada y el coeficiente de correlación, una vez que ustedes han ingresado los datos, tienen que blanquear la pantalla con AC. Una vez que han, a este caso, oprimido AC, pueden luego sacar los reportes, ¿no? En este caso, prima dice acá Shift más 1, ¿no? Entonces acá Shift 1, que serían las sumas. Y me va a dar, acá por ejemplo en esta opción me da todas las sumatorias, ya no como en el anterior que tenía que entrar uno por uno. En este caso en la pantalla me da sumatoria, por ejemplo, de X, opción 1, sumatoria de Y, opción 2, sumatoria de X por Y, opción 3, por decirle, ¿no? Y así, de todas las, en este caso, la sumatoria le va a dar ahí. Entonces, de lo que yo quiera, entonces selecciono el que deseo. Esa sería, digamos, para sacar, digamos, la sumatoria. Si ustedes quieren sacar, en este caso, los parámetros, sería en este caso la pendiente, la ordenada y el coeficiente de correlación, tendrían que oprimir lo siguiente, ¿sí? Tendrían que oprimir Shift, ¿no? En este caso, la tecla Zoom, y acá no, entonces, ¿dónde está? O la tecla 1, si ustedes quieren. Y luego, en este caso, pantalla, van a tener opciones. Lo que tienen que hacer es seleccionar, en este caso, la regresión, que sería, en este caso, para este modelo, es, en este caso, la opción 5. Entonces, ¿qué les va a dar en la pantalla? Le va a dar pendiente, ordenada, en este caso, perdón, ordenada, pendiente y coeficiente de correlación. Entonces, opción 1 podría decir, por ejemplo, la ordenada, opción 2, pendiente, opción 3, por ejemplo, el coeficiente de correlación, ¿no? Entonces, yo agarro y, dependiendo de lo que quiera, selecciono. Esto sería, digamos, en ese modelo de, este caso, calculadoras, ¿no? FX350S Plus. Hay otro que sería este caso, ¿no? Entonces, que sería este. ¿Qué sería este caso el modelo? Casio FX 991S Plus, lo mismo, ¿no? Entonces acá, por ejemplo,
oprimimos la tecla modo. En algunos, por ejemplo, modelos es Shift Mode. Entonces, lo que ustedes hacen, por ejemplo, acá es seleccionar, ¿no? Entonces, por ejemplo, el modo, después Stat, que es la opción 3 en este tipo de calculadoras, y les va a mostrar, ¿no? En este caso, los 8 modelos. Quiero trabajar con el lineal, oprimo la opción 2 y me va a dar la tabla. Entonces, en la tabla yo ingreso los datos, ¿no? Una vez que ingresa los datos, básicamente termino de ingresar los datos, blanqueo la pantalla también. Oprimo AC y se vuelve blanco. Y luego voy a sacar los reportes, ¿no? Shift más 1, ¿no? Entonces Shift 1 acá, ¿no? Entonces me va a dar acá, por ejemplo, hay la opción, por ejemplo, 3, que son las sumas. Ahí ustedes van a ver, sale sum, ¿no? Entonces acá quiero las sumatorias, entonces opción 3. Y tengo todas las sumatorias ahí. Quiero los reportes de la ordenada, pendiente y coeficiente de correlación. Oprimo nuevamente Shift, en este caso 1, y selecciono este caso REC, que sería este caso, en este caso del modelo sería opción 5, ¿no? Entonces, básicamente, ahí me va a aparecer, ¿no? A, que es la ordenada, B, que es este caso la pendiente, y R, que sería el coeficiente de correlación, ¿no? Opción 1, opción 2 y opción 3. Entonces, ya selecciono la opción y tendríamos ahí, digamos, lo que sería, digamos, el modelo. Entonces, eso depende, digamos, del tipo. Ustedes pueden sacar, si tienen otros modelos, por ejemplo, yo he sacado eso del Internet, ¿no? Entonces, lo he detallado acá, ¿no? Entonces, la forma como se trabaja, ¿ya? Dicen una preguntita La antes de que mayoría de sigan. las calculadoras tiene, digamos, esa solamente, por ejemplo, en algunas van a tener acá, por ejemplo, que no está en la opción 2, el start, sino que está en la opción, perdón, en la opción 3, sino que está en la opción 2, ¿no? Entonces, ustedes simplemente buscan, ¿no? Estadístico y, en este caso, buscan, ¿no? Ahí les va a dar. Sí, ¿qué quería preguntar, por favor? Una vez llegué al último paso que es Shift más 1, Sí. luego primo de 5 y ya. Y yo puse los valores ahí y me sale 0 o cómo busco, cómo encuentro los valores de Cuando A, ya por ejemplo, ingresado los ya datos, llegué. Sí, cuando ya ya los ingresado ingresé, listo. entonces ha blanqueado, ¿no? Ha promedio AC. Sí, puse AC y una vez hice eso me aparece 1 igual A, 2 igual B y 3 igual R y así. Entonces, por ejemplo, si usted quiere, por ejemplo, la ordenada, que es la opción 1, le Ah, da 1, igual, 1 igual. igual. Me sale 0, no creo que sea 0. Bueno, entonces de repente se ha equivocado al meter los datos. Entonces tiene que tener ahí. Mm, A ver, tengo por ejemplo, acá les voy a compartir una calculadora. ¿Se ve en la pantalla? ¿Ven en la sí, pantalla? listo, se ve. Por ejemplo, acá, si ustedes oprimen modo, tienen ahí, ¿no? 1 con 2 stat, 3 tablas. Entonces yo quiero trabajar con el estadístico, ¿no? Entonces oprimo 2. Ahí me dan todos los modelos. Fíjense. Quiero trabajar con el lineal, que sería 2. Oprimo 2, me sale la tablita en este modelo. Entonces, ¿qué es lo que hago? Por ejemplo, acá oprimo 2, igual, ¿no? Después ahí 4, ¿no? Igual. Luego, este caso 6, ¿no? Igual. 8, igual. Y este caso 10, y sí, entonces tendríamos ahí, ¿no? Igual. Entonces, yo puedo, este caso, retornar y revisar, ¿no? Entonces, esta es digamos, lo que es lo bueno, digamos, de estas calculadoras, ¿no? La primera, en realidad, tiene ese problema. Quiero meter Y, pues me voy al otro lado, ¿no? Entonces tendría acá 12 igual. Después tendríamos acá 18 igual, ¿no? Para ingresar. Este caso luego tenemos 15, ingreso. Después tenemos 36, ingreso. Y 45, ingreso. Entonces ya tengo ahí, puedo, este caso, revisar. Una vez que he revisado, si estén todo correcto, ¿qué es lo que hago? Lo que hacemos es colocar AC, coloco AC, entonces tendríamos AC. Entonces quiero, por ejemplo, sacar las sumatorias, ¿no? Entonces oprimo Shift 1 y ahí busco la opción, que en este caso, por ejemplo, para mí es 4. Mira, para esta, por ejemplo, calculadora es 3. Entonces ahí, por ejemplo, sum 4. ¿No? Entonces, fíjense, las sumatorias acá me dan sumatoria de x cuadrado, sumatoria de x, sumatoria de y cuadrado, sumatoria de y. Entonces, quiero uno de ellos. Entonces, aprimo 3 y le doy, en este caso, la sumatoria de y cuadrado me da 4000, este caso 14. Entonces, quiero sacar, este caso, los reportes, por ejemplo, la pendiente, la ordenada, qué sé yo, primo shift, este caso 1, que es stat, y luego voy a buscar, digamos, lo que vendría a ser rec. En este caso, por ejemplo, para este modelo es 7, mientras que para este modelo es 5. ¿Sí? Entonces, básicamente acá tendríamos 7 y tendría ahí ordenada, pendiente y, este caso, coeficiente de correlación. Quiero sacar el coeficiente de correlación para ver cuál es el grado de relación que existe, por ejemplo, entre las variables. En este caso sería la opción 3. Entonces le doy 3 y luego igual. Me da 0,91717, ¿no? Entonces, básicamente, tienen una buena, en este caso, correlación. ¿Sí? Está claro.